preparando para grabar y ya estamos empezando a grabar. Entonces, buenos días. Ahora vamos a ver, empezar un tema nuevo que es la cuarta unidad, el cuarto tema. Ya hicimos los cambios que ustedes me solicitaron en cuanto a las fechas del tema anterior para que ustedes se sientan más libres de realizar pues, los trabajos que les falten, el examen y todo. Entonces, en esta ocasión es un tema muy interesante para los ingenieros, tanto industriales o para los de gestión empresarial. El tema se llama diseño de elementos, perdón, diseño de experimentos. Primeramente, sobre lo que son los factores, ¿ok? Entonces, miren, los factores, voy a tratar de aquí abrir un pizarrón. A ver si me permite. Voy a abrir un pizarrón aquí. Ok, no me permitió. Todos modos no nos podemos quedar atrás y voy a abrir un... Ok, miren, les voy a compartir un archivo que está aquí. Les voy a compartir un archivo. Miren, vamos a hablar aquí entonces a través de este libro, que es el libro de análisis y diseño de experimentos. También se los voy a subir ahí a la página. Entonces, vamos a hablar sobre qué es el diseño de experimentos, más o menos con este mapa conceptual. Miren, vean. Aquí está este mapa conceptual. Lo voy a hacer un poquito más chico para que lo podamos ver en una sola exhibición. Ustedes pueden ver que para entender primeramente lo de diseño de experimentos, pues vamos a ver cómo se aplica en la industria, en la investigación. La historia un poquito hablaremos, pero lo que más me importa es pues en sí lo que es el meollo del asunto, ¿no? Las definiciones, las etapas, los métodos estadísticos, los principios y la clasificación. Pues esto es lo básico, lo que más me interesa, ¿no? Entonces, ustedes, muchachos, ¿qué entienden por un experimento? ¿No creen ustedes que nos vamos a poner una bata blanca y equipo de científico loco, ¿no? Para hacer un experimento? Esa es la creencia o la definición más aceptada de un experimento. Cuando le dices, no, pues, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un experimento aquí en la fábrica. Imagina uno, pues, a estar haciendo alguna fórmula química y mágica y módica, ¿no? Para hacer alguna transformación trágica en la vida. Entonces, ¿pero qué entienden ustedes de experimento? Pues a lo mejor que vamos a analizar varias muestras, ¿no, profe? Aquí, perdón, Carlos, ya lo último no lo escuché. Que vamos a analizar varias muestras. Ándele, puede ser, exactamente. Se van a analizar varias muestras. Otra, no sean tímidos, no sean tímidas. Vamos a ver cómo funciona un nuevo material, una nueva máquina. Ajá, exactamente. Una nueva calibración en las máquinas. También se puede ser. Por ejemplo, puede llegar un momento en que el gerente de planta, ustedes mismos como gerentes de planta o gerentes de su negocio o de administración, les pueden decir, ok, mira, y a los ingenieros de producción, ya tenemos una máquina que hace el producto, es una máquina que ya tiene con nosotros 20 años y ha salido en el mercado una máquina que
que supuestamente es mejor que la que tenemos. ¿Qué dices, ingeniero? ¿La compramos o no? Oye, no, pero ya tenemos esa y aparte de esa máquina, hay dos más en el mercado. ¿Cuál de esas 4 máquinas escogemos? Ah, ok. Bueno, entonces nosotros podemos solicitarle a los fabricantes de esas 4 y otras 3 son que están ahí afuera en el mercado y pedirles a los proveedores que nos hagan muestras, como dijo Carlos, que nos hagan muestras para tomar una decisión y decir cuál es la mejor muestra. ¿Se acuerdan que estábamos nosotros, bueno, en estadística inferencial 1, nosotros aceptábamos o rechazábamos una hipótesis de decir, la media poblacional de esta población, valga la redundancia, es tanto. Y luego comparábamos dos productos, dos procesos, ¿no? La diferencia de medias entre esta y esta es tanto. E hicimos una prueba de hipótesis, pero eso sería muy cansado y muy tedioso hacerlo para más de 2 máquinas o procesos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer un diseño de experimentos, empezar a hablar sobre el diseño de experimentos para ver cuál de esas 4 máquinas es la mejor. O nos quedamos con la viejita o compramos cualquiera de las otras 3 opciones. Pero nosotros, mediante estadística, vamos a decir cuál es nuestra mejor opción. Por eso yo les decía el sábado pasado que la estadística es más bien una herramienta estadística para la toma de decisiones, ¿verdad? Porque ustedes pues, deben tomar esas decisiones o apoyar al ingeniero de procesos o al departamento de ingeniería que tome la decisión, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí en la descripción del tema, yo creo que de ahí lo leyó un poquito Joana. Dice aquí, miren, en el campo de la industria es frecuente hacer experimentos o pruebas con la intención de resolver un problema o comprobar una idea, o una conjetura o una hipótesis. Por ejemplo, hacer algunos cambios en los materiales. Si se fijan, puede ser, por ejemplo, que nosotros llevamos ya años trabajando con el mismo material, con la misma madera, con la misma tela, el mismo cuero, el mismo acero. Entonces, de repente sale un nuevo acero o un proveedor diferente y tenemos que hacer pruebas para ver con cuál material nos vamos a quedar. O bien, por ejemplo, hay un cambio de ingeniería y el cambio de ingeniería nos dice que nosotros determinemos las cantidades de tal o cual material o las velocidades de tal o cual proceso, o las temperaturas o presiones. Entonces hacemos varios experimentos, ¿se fijan? Entonces, pero no es lo mismo tener una metodología de diseño de experimentos a hacerlo así, miren, porque ahí nos estaríamos recargando nada más en la experiencia del técnico o del ingeniero más experimentado, ¿no? Entonces nosotros que somos nuevos en el proceso, porque normalmente no conocemos así el proceso como ellos que están todo el día y toda la vida en el proceso en piso, pero podemos darles algunas ayudas estadísticas y pedirles, ¿sabes qué? Pues hazme una muestra así con esta velocidad, con esta otra y con esta otra, y nosotros como ingenieros tomaremos la decisión. ¿Me explico? Porque para eso es la estadística, para tomar decisiones adecuadas. Porque sí es cierto, podemos nosotros recaer en la ayuda o en el apoyo del técnico más fregón, el que tiene más experiencia, y él nos va a decir así de boleto, ok, no, ¿sabes qué? Mejor le ponemos una velocidad de 10 metros por segundo, en vez de la de 8 metros por segundo que dice el fabricante, en vez de la que dicen aquellos de 7 pies, no, digo de 7 metros por segundo, vamos a ponerle 10, eso dice el experimentado, pero ¿qué tal si se toma vacaciones, se enferma o simplemente se va de la empresa? Entonces ahí tenemos que tener un método que nos diga, que nos ayude a tomar esa decisión. Por eso es necesario que hagamos experimentos. Ustedes lo pueden leer ahí en la pantalla. Por ejemplo,
hacer algunos cambios en los materiales, los métodos, condiciones de operación de un proceso, probar varias temperaturas en el mejor resultado, o crear un nuevo material con la intención de lograr mejoras o eliminar algún problema. ¿Ven? O sea, para eso tenemos que hacer experimentos. Entonces, lo que ya les estuve, lo que ya les estuve platicando. Pero a mí lo que más me interesa sobre todo es entender o que nosotros entendamos pues esos conceptos claves que vienen ahí. Especialmente, pues entender cuáles son los factores controlables, factores estudiados, factores no controlables, qué es un tratamiento, la unidad experimental y la variable de respuesta. Entonces, para eso, miren, les voy a compartir una pequeña, vamos a estar trabajando aquí en esta hoja de Word, vamos a estar, les voy a compartir y lo voy a ir explicando, ¿no? Algo que ustedes son muy, de seguro son expertas, especialmente las damas, para hacer un pastel, ¿no? ¿A poco no son expertas? ¿Eh? Y también algunos caballeros nos gusta, a veces ensuciarnos las manos en la cocina. No, hombre, profe, se les quema el agua. Calmado, Carlitos, calmado, que no te voy a invitar a comer, ¿eh? Ah, no, Joana, sí, ahí voy ya llevo los burritos. Y el café. El ¿Verdad? café Ah, no, no va a sacar. ese ya lo tengo, profe, no puedo empezar clases sin café. Exactamente, yo sé, ni yo tampoco. Bueno, miren, vamos a hacer un dibujito aquí, miren. Hagan de cuenta que este rectangulito que vemos ahí, pues es el proceso, ¿no? De hacer un pastel, ¿no? Iba a decir un café, pero no, un pastel. Entonces, en esta flechita de aquí, miren, como todos los procesos ustedes saben, a lo mejor ustedes conocen muy bien pues este diagrama, ¿no? Porque a lo mejor en otra clase se los han mostrado, ¿no? Porque pues es muy genérico, es muy pues sí, se presta mucho para ejemplificar cosas. Pero miren, pues tenemos aquí un proceso en el cual pues entran insumos y pues obviamente ya sale un producto terminado, ¿ah? Entonces, a la flechita que está aquí a la izquierda se le llamaría factores, que son los factores que hacen que el proceso pues funcione bien. ¿Ah? Entonces, y finalmente nosotros tengamos una salida esperada, ¿no? Que sería lo que estaríamos esperando, ¿no? Por ejemplo, miren, a esa salida le llamamos con el nombre de la Y, como en el caso de las Y pronosticadas, ¿se acuerdan? Esa es nuestra salida. Va a ser la salida, va a ser el valor esperado que queramos. Entonces, esta salida o este valor, pues tiene que ser cuantificable. Eso es lo principal. Tiene que cuantificarse de alguna forma. Ahorita les explico a qué me refiero con que tiene que cuantificarse de alguna forma, ¿no? O sea, aquí, pues tenemos una salida esperada, pero también vamos a tener varias entradas, ¿no? Ahorita lo aterrizamos un poquito más a la vida diaria. A tener varias, y entonces con eso estamos planteando los pasos para un diseño de experimentos. Vamos a estar preparándonos para mejorar, por decir algo, el sabor o la frescura o la esponjosidad de un pastel o el tamaño o no sé, en realidad se pueden probar cosas, ¿no? Pero lo que les digo tiene que ser pues cuantificable. Ese es el rollo. Tenemos que buscar la manera de cuantificar nuestra Y de manera pues numérica o cuantitativa, no cualitativa, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando es cualitativa, pues sería muy subjetiva, ¿no? Porque volveríamos a recaer en el expertise de alguien, ¿no? Entonces, es de que
nosotros podamos cuantificar ese dato. ¿Ok? Bueno, miren, en un proceso hay factores, 1, 2, 3 de ellos en realidad. Entonces, esos factores entran a un proceso y se combinan, y por lo tanto la combinación de esos factores nos van a dar una determinada salida. ¿Ok? Por ejemplo, hablando de un pastel, digan ustedes, a ver, voy a ver si puedo, sí, no quería que se me moviera, pero bueno, no hay problema. Digan ustedes, ¿qué factores pueden haber para la creación de un pastel? Desde que ya la harina está puesta. Desde el principio. Bueno, por ejemplo, miren, un factor puede ser la temperatura. ¿A poco no? La temperatura del horno. ¿A poco no? Es más, miren, la cantidad de huevos en la masa. Profe, también la altitud influye mucho. La altitud de donde está uno. La altitud y la humedad, a mayor altitud se tiene que agregar mayor. Mayor cantidad. Sí, como que se hace grumos la harina, ¿verdad? Así La es. persona, profe, la persona también puede ser un factor. Claro, el cocinero o la cocinera, ¿verdad? Altitud, humedad. Bueno, entonces vean ustedes cuántos factores hay, ¿no? El chef, voy a ponerle el chef. El tiempo, ¿no? El tiempo de cocimiento en el horno, ese también es un factor. ¿O poco no? ¿Qué otro factor podemos tener? Bueno, el tipo de harina, ¿no? También el tipo de harina, porque si no está bien cernida, pues es diferente. O sea, sí nos sale el pastel, pero pues no nos sale como queremos, ¿verdad? ¿Saben que también? Hasta incluso el tipo de molde del pastel. ¿Poco no? Los moldes oscuros alcanzan mayor temperatura que los claros. Ándele, exactamente. Y no lo había considerado, ¿eh? Tipo de molde y color de molde, pudiéramos Color poner. de molde, el tipo de molde, el material del molde, el llenado, Ajá, sí, el úfale. ¿Ven? sellado del horno. O sea, híjola, si le escarbamos, pues vamos a encontrar infinidad de factores. Pero el chiste es de que, como les digo, en dos cosas, que determinemos cuáles son los factores claves que nos van a contribuir a que a que la salida que nosotros esperamos, pues, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tendremos que jugar con estos factores, meterlos al proceso y ver y probar cuál es la salida que nos da aquí, ¿verdad? A lo mejor 3 factores, ¿no? Vamos a pensar en 3 factores. Y ya nosotros estudiamos los que mencionamos y caímos en la cuenta que va a haber 3 factores nada más. Por ejemplo, vamos a decir que la temperatura, el tiempo y ¿qué más? ¿Qué más les gusta? El chef. El chef. Los chefs, ¿verdad? Y vamos a probar, miren, dentro de los 3 factores, a cada una de estas cosas, miren, les voy a dar 3 niveles, ¿ok? Voy a poner aquí, lo voy a poner a manera de tabla mejor. De cada factor voy a tener 3 niveles. A ver. Permítanme. Ok. Una tabla de 4 por 3, así. 4 por 3. No, 3 por 4 más bien, me equivoco. ¿Así? Entonces dijimos que íbamos a tener 3 factores, la temperatura y luego el tiempo, ese es otro factor, y luego el chef. Vamos a la temperatura, tenemos 2 niveles,
una temperatura de ¿cuánto? 128 grados. Y otra temperatura de ¿cuánto? De 130. Y una mayor, vamos a decir que de 135. ¿Okay? Y luego el tiempo, pues vamos a dejarlo 45 minutos. Y otros me dicen, no, ¿sabes qué? Déjalo 50 y otros mejor 60. Y luego tenemos dos chefs, el chef número 1 y el chef número 2. Aquí le podemos poner, pues nombres, ¿no? Joana y Carlos, ¿no? Aquí para ver quién sale eliminado en MasterChef esta noche. ¿No? Entonces, fíjense, aquí tenemos 3 factores. ¿Cuáles son los 3 factores? La temperatura, el tiempo y el chef. Ahí están, estos son 3 factores. ¿Y cuántos niveles? 3. Sí, 3 para la temperatura, 3 para el tiempo y 2 para el tipo de chef, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que la Y, jóvenes, la Y es, ¿cuál va a ser la salida esperada? Un pastel esponjoso y rico. Esponjoso. Ok, pero miren, esos términos de esponjoso y rico, pues son muy, Subjetivos. ajá, exactamente, porque ¿cómo podemos medir el nivel de esponjosidad y de ricura en un pastel? O sea, a eso me refiero a cuantificarlo, ¿no? Y puede ser tan sencillo como decir, ok, nosotros ya previamente, históricamente habíamos hecho, pues varios pasteles, ¿no? Y clasificamos los pasteles con, a lo mejor por el peso, ¿no? Entre menos pese, o a lo mejor saben que puede ser la altura también, ¿no? Entre más, La altura puede ser algo cuantificable, profe. La sí, altura y el tono de ya cocido. Por aún, ejemplo, en las pizzerías o así, que tienen como que sus niveles de aquí a aquí ya está quemado, de aquí a aquí todavía está crudo, de este color, de este color a ah, este color es el ideal. entonces miren, pudiera ser, mire, fíjense, por ejemplo, para probar la esponjosidad, vamos a medirlo con la altura y nada más vamos a escoger una Y para trabajar, ¿no? La ricura a lo mejor pudiera ser con el nivel de cocción y lo pudiéramos clasificar, como dice usted, así con algunas ayudas visuales y decirle, ok, miren, si está güero completamente el pastel, ese es el tipo A o tipo 1. Si está morenito el pastel, por llamarlo de alguna forma, es el tipo 2. Y si el pastel está negrito cucurumbé, mejor no lo presente, ¿verdad? Entonces así es como cuantificamos los niveles, nivel 1, 2, 3, pero de hecho ya lo vemos, ya no es cualitativo, sino es cuantitativo, nivel 1, 2, 3, ¿me explico? Ahora, en cuanto a la esponjosidad, bueno, este nivel de cocción o nivel de ricura, pues no lo vamos a analizar. Esta Y con la que estamos trabajando en este ejemplo, pues va a ser la esponjosidad, la cual la vamos a relacionar con la altura. Y por lo tanto, ya hemos hecho algunas veces experimentos y vamos a decir que la altura adecuada, que sean 20 centímetros, ¿no? No, profe. Bueno, no, lo estoy diciendo, o sea, o cuánto más o menos, 20 centímetros, tanto así. Es un pastel de 1 kilo, ¿no? Por decir algo. 20, ¿les parece bien? Vamos a ponerle que nosotros queremos un nivel de 25 centímetros. Quiere decir que ya los 25 centímetros tiene el nivel de esponjosidad que nosotros queremos. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? ¿Sí me voy explicando más o menos? Sí. O sea, hay que buscar la manera de cuantificar la salida, o sea, la y determinar cuáles son los factores. Estos factores, pues, pueden ser controlables, ¿no? O sea, porque ustedes pueden ver que la temperatura yo la puedo controlar, ¿no? O sea, pongo el horno a 128, yo voy viendo el termómetro, por decir algo,
que anda en 125, entonces le abro más y ya lo puedo controlar, o lo puedo ir regulando, ¿no? Igual el tiempo lo puedo modificar. Y el chef también lo puedo modificar. A ver, si Johanna es la mejor, bueno, pues pongamos a Johanna. Si Carlos es el mejor, pues igual. Son controlables, pero ¿creen ustedes que podamos tener nosotros factores que no son controlables? Sí, Como por ejemplo, la humedad la del ambiente. humedad, exactamente. O sea que a lo mejor nos dijeron que, bueno, ¿saben qué? Ahora su pastel no lo va a tener que hacer aquí en Cuauhtémoc, lo va a tener que hacer en Guadalajara. Entonces, pues ya me cambió y eso no lo puedo controlar. Pero ¿saben qué? También hagan de cuenta que empezamos a cocinar con nuestros parámetros, nuestros factores bien puestos, la temperatura 120 minutos, y es Johanna que está haciendo, ¿no? Que está haciendo el pastel. Pero de repente llega el niño de Johanna y abre el horno y no lo abras, y lo vuelve a cerrar. Pero esa entrada de aire ya me modificó. ¿Me explico? Sí, Entonces es un factor incontrolable porque pues fue algo repentino, o bueno, a lo mejor al niño lo podemos controlar y podemos evitarnos que ande haciendo travesuras cuando estamos trabajando. Pero, por ejemplo, que es un horno eléctrico, por decir algo, no que estemos haciendo un pastel, pero que está el horno ahí funcionando con electricidad y que de repente se va la luz. Entonces, obviamente ese factor ya nos modificó el tiempo, pero es un factor no controlable. ¿Me explico? No previsto. Es un factor que nos hace ruido. Entonces, con esto que les estaba diciendo, que les acabo de decir, podemos encontrar pues varias clasificaciones de los factores. Un factor, como dice en el libro, factores controlables, factores estudiados y factores no controlables. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, 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 sí me van captando más o menos la idea de lo que se trata esto de diseño de experimentos. Apenas estoy yo platicándoles sobre los términos básicos, ¿no? Que se necesitan. Entonces, ya miren, ya entendimos, al menos así lo siento yo, lo que son los factores y lo que son los niveles, ¿verdad? sí. Entonces, este primer tema, miren, va a ser exclusivamente para trabajar con un factor nada más, o sea, hacer el trabajo fácil, ¿no? Que vamos a ver cómo nos afecta todo el proceso, nada más un factor. Así de sencillo, pero paulatinamente le vamos a ir dando, poco a poco le vamos a ir metiendo más factores, pero al meterle más factores, pues le metemos también otras cosas que son más niveles. Vamos a suponer que nosotros no vamos a estar cuidando un factor con 3 niveles, vamos a decir, únicamente, yo sé que en la vida real pues hay muchos más factores que intervienen, pero para empezar, por a fines de estudio y de lo más simple a lo más complicado, pues empiezo de un factor y a lo mejor con 3 niveles, digamos que empiezo con la temperatura y estos 3 niveles. Y entonces, lo que se hace en el experimento, miren, se hacen varias, como dice, unidades experimentales, es decir, lo que nosotros en realidad ya conocemos como experimentos. Se hacen unidades experimentales. ¿Cuántas unidades experimentales? Pues cuántas unidades hagamos es el tamaño de la muestra. Ok, a lo mejor podemos, lo malo es que aquí son pasteles y vamos a tener que ir a esa prueba y error, tenemos que hacer el experimento. Vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, 5 pasteles a la temperatura de 128 y luego tomamos nuestra medida estándar de altura de 25 centímetros y vemos qué tan alto nos salió el pastel. Ok, con 28 con 128 grados, la primera altura, el primer pastel, fueron de 22 centímetros.
y lo registramos, ¿no? Pum, 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 22 centímetros. Ok, y luego la siguiente, bueno, ya sacamos ese pastel, limpiamos el horno y el molde y volvemos a vaciar la masa, porque nada más estamos cuidando un solo factor, o sea, la temperatura. Y ahora volvemos a hacer un pastel a la misma temperatura de 128 grados. Obviamente ustedes saben que aunque sea la misma temperatura de 128, no siempre, o mejor dicho, nunca nos van a salir los pasteles o las cosas exactamente igual una con otra. Por ejemplo, metimos el pastel, la misma masa y todo el rollo, todo igual, 128, y la altura nos salió la primera vez 22. La segunda nos salió 20 centímetros. Y luego volvemos a hacer otro pastel, porque el tamaño de la muestra son 5 unidades experimentales. Y el tercer pastel me salió 24. El cuarto pastel me salió exactamente 25. El último pastel me salió en 27. Ah, caray. Eso quiere decir que a lo mejor está demasiado esponjoso y no como me gusta a mí. ¿Me explico? Y entonces hacemos otros experimentos cambiándole el nivel al factor. ¿Qué factor estamos trabajando? Temperatura. ¿A qué nivel empezamos? A 128. ¿Cuál es la unidad experimental? Pues el tamaño de la muestra es de 5. Miren, ahí tenemos 22, 20, 24, 25, 27. ¿27 qué? Centímetros de altura del pastel. ¿Me explico? Entonces cambiamos de factor. Vamos a decir ahora, en vez de hacerlo a 128, lo hacemos a 130 grados. Y nuevamente tomamos una unidad experimental de 5. Y en 130, pues es un ambiente completamente diferente. El primer pastel nos salió a una altura ¿de qué les gusta? No, pues no sé, de 17, ¿no? Porque entre más alta la temperatura, pues a lo mejor más seco, ¿no? Y se esponja menos, ¿no? Por decir algo. Y luego 130, pues vamos a decir que salió a 18 centímetros de altura. Y así, ¿me explico? ¿Sí me explico, jóvenes? Pero esos valores de 17, 18, 19 que estoy poniendo, obviamente ahorita me los estoy inventando yo, pero esos son en realidad, o sea, son efectivamente datos reales, ¿no? Que después de que hicimos la masa y lo pusimos a 130, sale el pastel a 19 centímetros de altura, ¿ok? Y el cuarto semestre, el cuarto pastel, 20 y el otro 22. Y luego probamos el siguiente nivel, a 135 grados, y así sucesivamente, ¿me entienden? Entonces ya cuando nosotros recolectamos esos datos, entonces sí tenemos que decir si los 3 niveles tienen diferencias, pero tenemos que comprobarlo estadísticamente. ¿Me explico, jóvenes? De eso se trata. ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda, algún comentario? Profe, y por ejemplo, vamos a estar utilizando para hacer todas esas pruebas las fórmulas, o sea, va a ser un trabajo muy largo. Pues yo les voy a ir enseñando el procedimiento, porque como les digo, vamos a empezar con el más sencillo, ¿no? Con ensayo de experimentos de un solo factor, y a lo mejor 2 niveles o 3 niveles, y yo les voy a enseñar el procedimiento, que en realidad es muy sencillo, ¿eh? Bueno, es entretenido, pero está suave, ¿no? O sea, se entretiene uno y al menos a mí me gusta. No sé ustedes, pero a mí sí me gusta, que yo creo que ya es ventaja, ¿no? Entonces ya después vamos a ver el diseño experimento con 2 factores. Fíjense que se va multiplicando la complejidad, ¿no? 2 factores y cada factor 2 niveles o 3 niveles o 4 niveles. Entonces, imagínense, nomás aquí les pongo voy a dejar de compartir tantito, ¿eh? Imagínense ustedes la complejidad de todo ese rollo, ¿eh? Si lo hacemos, digamos, si lo hacemos de 2 en 2, ¿no? O sea, si estamos como estamos comparando,
por decir algo, dos factores. Imagínense la complejidad de hacerlo, de dos en dos, este factor con este nivel y este otro factor con este otro nivel. ¡Fum! Entonces, pudiéndolo hacer todos los factores y todos los niveles de un solo golpe. ¿Me entienden? Porque antes nosotros nada más podíamos hacer la diferencia de medias, nada más de dos poblaciones. A propósito, en el argot aquí del tema de diseño de experimentos, las poblaciones se le llama con el nombre de tratamiento. Es decir, si yo voy a probar un pastel, ese es un tratamiento. Una marca de harina es un tratamiento. Si yo voy a comparar una máquina con otra, son dos tratamientos, ¿va? Porque esta máquina me va a producir todo un universo de resultados. Esta máquina también me va a producir todo un universo de resultados. Y cada una de estas máquinas... ¿Me explico, jóvenes? Bueno, ¿saben qué? Permítanme tantito. Voy a dejar de grabar aquí tantito y me voy a